Saludos mis queridos colegas, por acá tenemos dos placas de Poco X3 Pro que nos las han enviado para que le echemos un vistazo. Quiero compartir con ustedes qué situación presentan estas placas. Estas placas les adelanto que no van a tener reparación porque tienen problemas serios. Tienen su CPU en corto, una tiene CPU y memoria RAM en corto, la otra su CPU, y sabemos que cuando esto pasa ya no tiene arreglo hasta que no le hagan un trasplante de CPU, que consiste en cambiar a estos dos, CPU y memoria, para que encienda. Entonces les voy a compartir para que usted como técnico haga una medición rápida y determine cuando tiene arreglo o cuando ya no tiene arreglo. Lo que estamos viendo acá es la placa número 2. Son dos. Aquí tenemos a la número 2. Llega por el problema de que no prenden. Se le hizo revaling la primera vez, no tenía corto. Le hicimos revaling, dio logo, se quedó en amarillo, logo de Poco, mucho rato, cerca de una hora, y nunca inició. Le volvemos a hacer revaling por segunda vez, ya no prendió. Tomamos medida y ya tenía una línea en corto. Vea. Esto pasa cuando el CPU o la memoria RAM ya están trabajando a media vida. Digamos, CPU tiene sus núcleos internos que cuando ya están recalentados y uno vuelve y le da calor, entonces este puede, si es que ya está bastante avanzada la calor, digamos ya está trabajando recalentado, requemado, cuando le demos más calor para retirarlo, hacer el proceso, se puede terminar dañando del todo y generar un corto. Entonces no es que usted ha hecho mal el procedimiento, sino que la misma calor ya internamente lo termina de dañar, digamos. Eso es lo que pasó prácticamente con los dos. Por ejemplo, acá tenemos este. ¿Usted cómo va a medir una RAM o un CPU en corto? Son en estas dos líneas importantes. Este condensador tiene que ver con la memoria RAM directamente. Cuando este condensador tiene un corto, es la memoria RAM la quemada. Entonces, usted saca la RAM y sigue el corto, podría ser CPU. No solo la RAM le vamos a echar la culpa, porque también tiene comunicación con CPU. Un valor estándar que yo le he visto, 75, 80, 85 milivolts. Ahí están 294 y eso no era normal. Ok, entonces esa línea no es que esté en corto, pero sí la consideraría abierta, está hacia arriba. Lo otro para medir al procesador si tiene un corto sería esto. Acá el procesador, en ese condensador de aquí, debería dar una señal de referencia de 200, de 240, da 4 por este lado y por el otro lado da 2. El que da 2 es el tierra ideal y el que da 4 es el CPU que está en corto. Ojo, a veces la gente se confunde. Cuando retiran CPU de un Poco X3 Pro, a veces se pasan de calor y vienen y recalientan a este componente. Este componente de acá es el códec de audio. Cuando este se une internamente, usted tiene corto en esta línea y en otras más, porque esta línea que alimenta acá a lo que es el CPU también tiene conexión con estos dos condensadores. Por ejemplo, acá va a haber la misma señal. Ahí vemos 4 porque es la misma línea. A veces cuando levantan blindaje, la calor es mucha y se une acá internamente. Por más que usted baje el CPU, lo ponga, baje, lo ponga, el corto siempre va a estar. Cuando lo culpamos a este, cuando yo baje el CPU y el corto continúe, entonces ahí lo vamos a culpar a este códec de audio. Si yo bajo el CPU y el corto sigue, probablemente sea este. Bájenlo y verá que el corto se va, porque acá es donde se une por la calor que se le da al trabajar a este componente, ¿no? Si yo lo bajo y el corto sigue, me voy al códec. Si yo lo bajo y el corto se va, entonces sí es CPU. En este caso yo ya lo bajé. El corto, cuando bajo el CPU, se va. Cuando lo monto vuelve. Este está diagnosticado. Memoria RAM alterada hacia arriba. Podría ser fisura interna dentro de ella que la altera hacia arriba porque no hay una buena conexión. Y corto en el CPU, producto de que ya ha estado trabajando con recalentamiento, y cuando se lo extrae, entonces ya se termina de dañar. La memoria está buena aparentemente porque el problema solo lo está generando acá. ¿Okay? Ese es el primer Poco. El segundo Poco que presenta. Vamos a hacer las mismas mediciones al condensador grande. ¿Cuánto tenemos ahí? 3 o 2. Y del otro lado 2. Eso es un corto ideal.
Al condensador, que tiene que ver con la alimentación del CPU. ¿Cuánto tenemos acá? 2. Y del otro lado 2. Corto ideal. Este es el que tiene quemada su memoria RAM y su CPU. Los dos están quemados. Ya se descartó levantándolo, ver si el corto lo genera otra línea, pero no. Cada que levantamos a este CPU y memoria RAM, vuelve el corto. Entonces, estas memorias probablemente están buenas y el problema se debe acá. ¿Por qué se daña? Por exceso de calentamiento en estos teléfonos. A veces la gente los agarra y les da como a computadora, les da que no les da descanso. Se va descargando y lo conectan y le siguen dando. Entonces, al no tener una buena refrigeración, o es decir, al no tener un ventilador como una computadora, llega un punto en el que se recalienta y se apaga, y ya el rebalín no lo salva, porque cuando le damos calor pues se termina de fregar, ¿no? Comportamientos en el detector de carga. Esto lo voy a hacer para que usted pueda hacer un diagnóstico en sus procedimientos para identificar por medio del protocolo de carga con el detector de carga los consumos que nos va a dar. Conecto el cable y este está totalmente muerto. Miren, no hace ninguna oscilación, no hay ningún consumo ni nada. Este es el que tiene su CPU y su memoria RAM dañada, quemada las dos. ¿Por qué no oscila? Porque esta frecuencia la genera el CPU y ahorita está totalmente noqueado, entonces no hay actividad. Yo lo podría pensar que el voltaje no le está llegando. Para que haya actividad, el CPU necesita estar alimentado. En este caso sí le está llegando la alimentación, porque la alimentación debe salir del IC de carga, llegar al PMIC y del PMIC salir al CPU. Entonces yo ya le revisé esa salida y sí se está dando. Este es el que está en corto, memoria RAM y CPU bloqueado totalmente. Dependiendo la línea puede ser distinto el comportamiento. Ahora vamos a ver el que solo tiene al CPU y la memoria RAM está alterada, nada más hacia arriba, que solo tiene en corto el CPU. Vamos a ver qué comportamiento nos da este. Estos comportamientos los reviso sin batería. Conecto y vea que este sí nos da 11 y se va a quedar en 11.0, 11.0. Ahí se va a quedar, vea. Se bajó a 0 y no volvió a activar más, ¿no? Cuando yo le conecto, hay el consumo de 11 y cae. Bueno, ese 11 incluso podría ser algún condensador cargándose que consumió eso y se fue. Tampoco tiene actividad. Ahora vamos a conectar la batería, a ver con batería la actividad que nos está dando, y tampoco la tiene. ¿Por qué no la tiene? Porque este CPU también está en corto. Lo que no está en corto es la memoria RAM, pero me atrevo a decir que no está trabajando porque tiene una caída de tensión de 190, y estas señales en la memoria RAM de estos teléfonos debe dar 70, 80, 85. Entonces vea la actividad que tienen, 0. ¿Por qué? Porque no hay frecuencia generada por CPU. Entonces esa frecuencia la genera el CPU y ahorita está noqueado el CPU. Por eso acá no tenemos vida. Este teléfono se lo puede reparar haciendo un trasplante de CPU y memoria, lo único. De lo contrario no lo podremos reparar. Lo reconoce la computadora, nunca lo va a reconocer, obviamente, porque está en corto su CPU. Vean que hay pocos que no se puede reparar. Así que saludos, muchachos, les quería compartir esta historia de estos teléfonos para que usted tenga una idea cuando los vaya a empezar a revisar. Ahórrese mucho tiempo. Estos protocolos avanzados, intermedio avanzado, vamos a iniciar un curso el día del 4 al 8 de septiembre. Así que un intermedio avanzado de protocolos. Pilas, muchachos, para que aprendan de una manera fácil. Saludos a todos y que tengan un excelente día.